En realidad ya es una habitué de esta radio, por suerte, me refiero a Martín Caparrós. Hay un nuevo libro de Martín Caparrós, ya no es una novedad, ¿no? Por suerte, cada 5 o 6 meses nos encontramos con un libro de Martín. Sí, cuando está vago. Cuando está vago, si no produce más. Vos si fuera su jefe le diría, estás laburando poco. Dale, Martín. Se llama Bué. Sobre Buenos Aires, amamos Buenos Aires como protagonista, ¿no? Pero vamos a hablar en un ratito de eso. Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? A ver, ¿qué haces, Martín? Empecemos por lo último. Seguro que estás mirando como nosotros lo que pasó ayer en Estados Unidos, con el triunfo de Mamdani en Nueva York, etcétera. ¿Qué, si es que lo estás mirando, qué te genera? Bueno, por un lado, una especie de pequeño shot de esperanza y alegría. Estaba mirando justo ahora, mientras los esperaba, un tuit de un politólogo mexicano que dice: ¿quién diría que hablar sobre los problemas de la clase trabajadora, los migrantes, los inquilinos, las mujeres y la juventud, atraería votos de la clase trabajadora, los migrantes, los inquilinos, las mujeres y la juventud? Es un poco eso. Menos mal que alguien decidió hacer política, digamos, decidió salir a la calle. Una de las cosas que más me impresionan, he mirado videos y he leído artículos sobre él, es cómo estuvo estos últimos 3 meses todo el tiempo en la calle y cómo consiguió que entre 30, 40, 50 mil jóvenes hicieran una campaña delirante. Parece que visitaron más de 500.000 de casas. Insisto, más de 500.000 de casas. Quiero decir, fue una campaña de verdad, no estas cosas de poner un aviso por ahí y mandar 4 tweets. Y además, sobre todo, hablándole a muchos sectores de lo que les importa a esos sectores, ¿no? De si adelantamos o atrasamos el desdoblamiento, o tenemos un amigo en alguna casa pintada rara. Van y el equipo va y les habla de lo que les importa. Y eso ha dado un resultado extraordinario. Hace 6 meses este hombre estaba con 1% de intenciones de voto, no lo conocía ni la madre. Bueno, ahora sí, sería bárbaro que alguno intentara copiarlo, ¿no? No creo que el copyright sea tan difícil de adquirir. Estaba buscando, mientras hablábamos, un tuit que comentó Noelia Barral Grijera hoy, de unos dirigentes de gobierno, de los libertarios, que se llama Agustín Romo. Es un diputado provincial muy vinculado de la primera hora del entorno de Milei. Y acaba de... ¿Hace todo lo posible por ser filoso o se atiene a su nombre? No lo sé, pero yo te cuento lo que escribió. Dice: acaba de ganar la alcaldía de la ciudad de Nueva York un comunista musulmán de 35 años, que propuso dar transporte gratis, salud gratis, educación gratis, supermercado gratis, y para financiarlo propuso aumentar exponencialmente los impuestos. Una locura. Era impensado que en Nueva York gane un comunista que profese el Islam, sobre todo después del ataque terrorista del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, las fronteras abiertas y la inmigración descontrolada proveniente de países con culturas diametralmente opuestas lo hicieron posible. El multiculturalismo, dice, es el cáncer de la civilización occidental. Por eso es tan importante controlar las fronteras y por ende la inmigración en la Argentina. Luego cita un titular de La Derecha Diario, que es el medio que siempre elogió Milei, donde aparece Mamdani con la kefía, o sea, la gorrita palestina. Entonces, el título es: el comunista musulmán Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York. Y otro del gobierno pone: y bueno, muchachos, se completa el mapa de capitales más importantes del mundo en manos de comunistas inmigrantes africanos. Seguimos atentamente los acontecimientos. ¿Qué pensás? No, es todo un disparate. A mí lo que me impresiona es que esa gente pueda seguir siendo escuchada por miles y miles de argentinos, que miles y miles y miles de argentinos puedan seguir votando disparates como este. Digo, eso es algo que uno lo leería con un desdén y displicencia si no fuera porque eres el representante de muchos millones, ¿no? Eso es lo terrible. No que un imbécil escriba una imbecilidad, porque es lo que hacen, sino que millones de personas le sigan el ritmo.
Y me interesan ahí, en las tonterías que dice, 2 o 3 cositas. Quiero decir, lo de comunista es muy gracioso, realmente es muy gracioso. A ver si se enteran. Comunista, en principio, si lo pudiera definir de alguna manera, es alguien que supone que no tiene que haber propiedad privada. Es alguien que está en contra de la propiedad privada, que cree que todo tiene que ser de todos y por lo tanto nada puede ser de alguien en particular. Ese es el señor Mamdani. Jamás en su vida se le ocurrió una cosa por el estilo, pero jamás en su vida. Quiere dar, dice este señor, escuela gratis, salud gratis y transporte gratis. Eso lo tengo yo en mi pueblo de la capitalistísima España. Es decir, acá tengo salud gratis, tengo educación gratis, tengo el transporte gratis, el tren y demás para ir al centro de Madrid. Ahora creo que lo pusieron en 2 euros. Durante 2 o 3 años fue gratis totalmente. Gratis si lo usabas más de 10 veces. O sea, no gratis para hacer turismo, para dar vueltas, sino para hacer algo que tengas que hacer 10 veces al mes. Bueno, te quiero decir, el comunista neoyorquino ofrece cosas que, insisto, en la muy capitalista España ya se pueden conseguir y es probable que tampoco las consiga del todo. Recién leía una editorial muy seria del New York Times diciendo que es más importante aumentar la velocidad de los buses de 8 kilómetros, de 8 millas por hora de promedio a 10 millas por hora de promedio, que hacerlos gratis. Pero bueno, como imaginarán, esto es un debate que va a enardecer a la nación. Y por otro lado, me interesa lo de los inmigrantes, ¿no? Esto nos pasa por abrir las fronteras a los inmigrantes, dice este señor, por decirlo de alguna manera, el señor Romo. Buscas a Romo en Romo, oh peregrino, y a Romo en Romo mismo no lo hay. Mira que veo un rato y a ver si aprenden. Digo, este señor habla de que no se puede abrir las puertas a los migrantes. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se llama el contrincante de Mamdani? El tipo al que Mamdani le ganó, que ya había sido gobernador de Nueva York, hijo de un gobernador de Nueva York. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Cómo? Que también es inmigrante, descendiente de inmigrante. Inmigrante, claro. Es un país de inmigrantes. ¿Qué pasa? Que los que inmigraron hace 100 años ya son plenamente americanos y los que inmigraron hace 30, bueno, no, a estos hay que darse una patada en el culo. O no son inmigrantes los católicos, por ejemplo. Ser cristiano te exime de verte como inmigrante. Es eso, estamos en la intolerancia religiosa, en la Inquisición. ¿De qué estamos hablando? Martín, me quería detener en algo que dijiste en el comienzo de la charla, cuando te decía, bueno, me parece bien de alguna manera, o es coherente de alguna manera, que los jóvenes que a lo mejor no acceden a la vivienda, o que tienen problemas para el transporte, las mujeres, los migrantes, bueno, de pronto voten a alguien que dice que va a hacer una política destinada a ellos. No suele pasar así. Uno imagina, mira, hoy me mandaron una cosa que seguro te acordarás, una tapa de la revista Humor, de paso le voy contando a Ernesto también. Cuando ganó Menem, la segunda vez, dice 3,5 millones de jubilados, 2 millones de desocupados, pymes quebradas, docentes que ganan 200 pesos, chacarero en crisis, provincia y banco en la luna. ¿Quién lo votó? ¿No? Digo, esto de qué pasa cuando sectores que en principio uno, por lo menos en el análisis, intuye perjudicados, votan hacia el sector que en principio, voy a ser prudente, los perjudica. Sí, es cierto que es una de las grandes cuestiones contemporáneas. Digo, estamos todo el tiempo devanándonos los sesos, tratando de entender por qué tanta gente en tantos lugares vota a aquellos que muy claramente los van a perjudicar. Lo único que reúne, digamos, a todas estas fuerzas de derecha, extrema derecha, que han ganado posiciones en el mundo y que son muy distintas entre sí, digo, Milei y Trump, Dios me perdone, no tienen una mierda que ver. Uno es un nacionalista desenfrenado que usa el Estado para proteger su industria, y otro es una especie de globalista perdido que lo único que quiere es que le tienen unos mangos y abre todo lo que haya que abrir para conseguirlo, ¿no? Son dos extremos.
de la posición frente al funcionamiento de un país, y sin embargo se supone que son amigos, son de la misma, el mismo pensamiento y demás. Bueno, todos estos tipos. Me sale un comentario muy consignista que me avergüenzo de lo que voy a decir por lo simplista que es, pero tiene una gran coincidencia. Los dos defienden los intereses de Estados Unidos. Bueno, él bien. cuando protege sus fronteras y Milei cuando las desprotege. Abre, claro. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que eso para uno significa una cosa y para otro otra, claro. Pero digo, tipos que están totalmente en desacuerdo en muchas cosas, el único que está de acuerdo es en bajarle los impuestos a los ricos. Eso es lo que está en todos los programas de todos estos tipos. Uno diría, bueno, si los más pobres, digamos, los más o menos pobres, los que no se van a beneficiar con esto, sino al contrario, porque bajarle los impuestos a los ricos significa tener menos dinero para darle servicios a todos los demás, bueno, esa gente no debería votarnos. Y sin embargo, para nuestra gran perplejidad, es así, van y los votan. Bueno, los seducen con alguna otra cosa, supongo, con ciertas actitudes, con ciertas palabras o ciertas palabrotas, con lo que sea. Pero digo, el caso de Mamdani me hace pensar que el antídoto contra este gran equívoco contemporáneo podría ser hablarle a esa gente que está votando algo que no le conviene, de las cosas que le importan, lo que decíamos hace un rato. En Argentina, que lo haya visto por lo menos en las campañas recientes, los que supuestamente deberían defender a los más pobres o así, a grosso modo el kirchnerismo y demás, no les hablan a ellos. Están enfrascados en unas historias que nadie las entiende, que nadie sabe de qué se trata, que remite a todo el mundo al pasado más o menos reciente. O sea, no es que vayan caminando por las calles diciendo, mirá, vos tenés un problema con el tren porque tenés que ir a laburar todos los días en tren. Yo voy a conseguir que este tren vaya un poco más rápido, así en vez de pasarte 1 hora y media en el tren, te pasás 1 hora y 10. Te voy a regalar 20 minutos. No, regalar no. Te voy a devolver 20 minutos de mi vida todos los días. Y digo, empecemos a hacer cosas de esas, porque si no todo es pura cháchara, ¿no? No, es clarísimo. Cuando pensábamos, nosotros tratamos de entender un poco el resultado electoral de la última elección legislativa aquí, también había que pensar en eso, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de la oposición a Milei? Y casi no existía, era imposible elaborar 3 o 4 ideas, ¿no? Más allá de no a Milei. Creo que apunta un poco a eso lo que vos decís, Martín. Totalmente a eso, sí. No sé si tenés algo más de Mamdani, si no le pregunto de la novela. Dale. Bueno, que era un poco la excusa para llamarte. No te veo muy laborioso, ¿eh? No, está, no sé en qué anda. Está... Larga el teléfono, tenemos. Claro, porque uno imagina que son cosas súper importantes, pero no. Es muy importante. Cuando te lo digas vas a entender por qué. Bien. Bueno, Martín, salió un nuevo libro de Martín Caparrós, se llama Bue. Es una novela fragmentaria, yo estoy por la mitad, un poco menos que la mitad. Me sorprendió mucho la estructura, Martín, esto que son distintos personajes, abrí los capítulos con casas. Nada, contame un poco por qué elegiste escribir sobre Buenos Aires, más allá de tu amor por Buenos Aires, a pesar de que has vivido, no sé, en Barcelona, en París, en Nueva York, ahora en España, cerca de Madrid. Sí. Bueno, quizás justamente porque he vivido en tantos lugares, tengo que tener a Buenos Aires en algún lado, y si lo puedo tener en mi computadora, digamos, en mi memoria, si puedo escribir sobre ella, tanto mejor. Es una novela que venía escribiendo hace años, o sea, en general yo empiezo y termino los libros, pero no, me costó darle muchas vueltas hasta encontrar, bueno, el tono y la estructura que quería, que es rara. O sea, aparecen personajes, después desaparecen, no se sabe siempre bien quién está diciendo lo que se dice, pero tenía ganas de probarme un poco con eso, básicamente y sin ánimo de molestar a nadie, porque me parece que yo soy de esos viejos que creemos que la literatura es un arte,
digamos, y que la condición para que algo sea un arte es que de algún modo se renueve. A mí me impresiona mucho algo que he repetido alguna vez, que es que si uno ve ahora aquel cuadro de La libertad guiando a su pueblo, de Delacroix, pintado en 1840, ponele por ahí, bueno, es un cuadro viejísimo. A ningún pintor contemporáneo se le ocurriría pintar de esa manera, o de la manera de los que pintaban entonces. En cambio, está lleno de narradores que cuentan igual que contaba Balzac, que estaba escribiendo al mismo tiempo que Delacroix estaba pintando. Digo Balzac o Flaubert o quien sea, no digo Tolstoy porque tengo que ponernos de pie. Y a mí me parece que vale la pena buscar maneras nuevas. Uno se romperá los cuernos con eso, porque las maneras nuevas tienen una gran habilidad para fracasar, digamos. Pero bueno, a mí siempre me interesó esto de fracasar, he conseguido bastante bien. Una novela, ¿no es finalmente un cuento que cuanto más sencillo uno le entre, más eficiente es en la manera de contar? Yo no lo creo. Yo creo que esa es una de las posibilidades, por supuesto, y algunas veces eso se aprovecha exquisitamente, pero yo también creo que una novela puede ser, y en algunos casos intenta ser, un aparato, digamos, una obra de arte, con perdón. Cuando se dice obra de arte parece que uno dijera algo maravilloso. No algo maravilloso, una obra de alguien que quiere crear algo, bueno, bello, interesante, cuestionador, lo que sea, que es lo que yo llamaría una obra de arte. También es eso. Ahí hubo algo que pasó en los años 70, 80, digamos. Hasta ahí la idea de vanguardia, que es en definitiva a lo que me estoy refiriendo, fue muy fuerte. Durante todo el siglo XX esa idea fue muy fuerte. Todos los supuestos grandes libros del siglo XX se inscriben dentro de esa trayectoria, ¿no? Empezando por Joyce y por Proust y por Kafka de algún modo y por Borges sin ninguna duda y por y por todos los demás. Pero en ese momento, 70s, 80s, pareció como que había que irse tan al carajo para escribir algo distinto que hubo una especie de implosión, ¿no? Ya no se podía seguir porque lo que se producía eran galimatías, eran cosas muy buscadamente incomprensibles, y bueno, y ahí hubo eso, la idea de ir un poco más allá quedó como sepultada por ese quilombo, por esa explosión. Bueno, yo creo que algunos seguimos creyendo en eso. Yo cuando escribo, no sé, una crónica, digamos, llena de números y llena de análisis y demás, también estoy haciendo eso. También estoy diciendo, bueno, quiero buscar una forma nueva o una forma más o menos distinta para poder contar esto mejor. Yo si quiero dar la idea de una ciudad, quiero que haya en mi historia, en mi relato, esa sensación de caos, esa sensación de confusión, de cruces inesperados, de situaciones incomprensibles y de las otras, que toda ciudad ofrece, y más Buenos Aires. Vos sabés que, a ver, para jugar un poco, porque finalmente lo que vos decís tenés razón, cada cual escribe lo que se le canta y va explorando formas y contenidos, y si no hubiera eso, todo sería muy aburrido. Pero yo cuando leía la novela lo pensaba como editor, como si yo estuviera editando y digo, Martín, anda derecho al grano, la puta madre. Martín, contá la historia. Martín, en lugar de, digamos, en esa cosa periodística que vos pensás, para que un relato sea entendido tiene que ser eficiente, lineal, golpear directo, atrapar del cogote al oyente, hacérselo un poco más fácil para que entre. Pero eso es más una visión periodística que literaria. Y claro, y me imaginaba a Martín diciéndome, pero chupame un huevo, claro, boludo. Yo escribo lo que se me canta y voy a explorar, y por eso vos sos conservador y yo soy quien soy. Pero escúchame, hay una cosa antes que eso, que no hay grano, ¿sabés? Vos decías recién andar al grano, no hay grano. Habría grano si yo eligiera 2 personajes, 3 personajes, contara sus historias porque me parecen muy sorprendentes, cuestionables, lo que sea que sean.
Pero acá no hay grano. Bueno, Romeo y Julieta. No, Romeo y pero Julieta. esto- Hay dos familias que se pelean. Hay un Está amor bien. imposible. Parece que va a funcionar. No funciona, se terminan suicidando. Hay grano. Hay una historia ahí que es un No, grano. hay muchos granos, hay una urticaria, ¿viste? Porque está ese grano y después hay varios otros distintos, y todo eso va formando, como te digo, ese caos que es una ciudad. El intento es ese, es armar en un espacio reducido ese quilombo que son 3, 4, 5 millones de personas viviendo en el mismo lugar. Entonces, si yo eligiera una sola, sí, o 4. Claro, por eso la multiplicidad de historias y de voces, ¿no? En la novela, me parece que pasa por ahí. Claro. Te quiero preguntar a vos qué te pasa con Buenos Aires. Bue, le digo a la gente que ya está editado en Argentina, Bue es el Bue de los aviones, que como se definía, creo que yo no sé si ya no está más, ahora se pone por Aeroparque, pero ¿qué extrañas, Martín? ¿Qué es lo que más extrañas de Buenos Aires? Yo creo que, como diría, poder pasear por mi novela, o sea, poder salir a la calle y caminar y ver gente rara y tratar de entender qué son, quiénes son, imaginar historias, de vez en cuando pararme y hablar con alguno y preguntarle. Yo creo que eso es lo que más extraño. Por supuesto, los amigos y ciertas actividades que me gustaba hacer, pero de la ciudad en sí, lo que más extraño es eso, es poder andar por ahí y verla y sentirla, que es fuerte para mí la ciudad. Yo en algún momento al principio del libro creo que en tercera persona, que hay alguien que sentía que el empedrado de algunas calles se parece a su cara, digamos, ¿no? Que se ve en el empedrado de algunas calles. Eso a mí me pasa. Yo a veces miro el empedrado en la calle de Buenos Aires y digo, hay vuelta a mí. Es ridículo, no tiene ningún sentido. Pero me pasa. Entonces, bueno, lo que extraño es eso. Seguro extrañas la cancha de Boca y no sé si algunos bares, algunos otros lugares, ¿no? Sí, algunos bares cada vez menos, porque están muy hecho mierda, ¿no? El otro día pasé, cuando estuve en Buenos Aires, hace 4 o 5 meses, pasé por La Paz y era un sushi. Otro lugar, sí. Sí, viste, o cosas así. Entonces, eso tampoco me gusta mucho, porque no me gusta la sensación viejo de mierda que va por los lugares quejándose de que ya no son lo que eran. Claro. Yo vivía como cerca de Plaza Italia, iba a una escuela primaria en Costa Rica y Tames, o sea, en bien Palermo Viejo. Y, o sea, era mi barrio desde los 6 hasta los 13 años o 12 años. Y después, cuando empezó a gentrificarse y a hacer otra cosa, dejé de ir, porque las veces que iba era para decir, esto ya no es, acá había tal cosa. Me sentía un viejo choto. Bueno. Martín, bueno, escribiste la trilogía Echeverría, Sarmiento, José Hernández, un libro para cada uno. Escribiste tu libro... Antes que nada, biográfico, legado. Escribiste la saga de Rivarola, escribiste ahora Bue. ¿Qué viene? Porque estoy seguro que no estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo. No sé qué viene como publicación, digamos, porque tengo 3 o 4 libros ahí que puedo publicar, pero también pensaba publicar uno de ellos, probablemente Los Abuelos, uno sobre mis abuelos, o uno que se llama Enciclopedia del Adiós, que me gusta bastante, un poco demasiado borgiano, pero bueno, ¿por qué no? Pero ahora estoy terminando uno que no sé muy bien qué es, pero trato de entender cómo fueron y por qué fallaron, digamos, las revoluciones de los últimos 200 años, contraponiéndolas a las evoluciones, digamos, producto de inventos y descubrimientos, como que yo, la bombita o el coche o el agua limpia o todas esas tonterías que nos han cambiado. O el feminismo. ¿Cómo? O el feminismo. Por supuesto, el feminismo, la abolición de la esclavitud, digo, toda una cantidad de cosas que nos han cambiado la vida mucho más que lo que nos la cambiaron la supuesta revolución. Entonces trato de pensar a partir de eso un poco
cómo se podría hacer para cambiar un poco más todo Si esto. yo fuera Es su una editor, cosa... le diría, pero Martín, ¿no será demasiado ambicioso explicar eso? Y él me decía, ¿y qué? ¿Y qué? Sí, Yo puedo, ¿qué No. tanto? Yo puedo. No, no puedo. No tengo la sensación de estar respondiendo a esta pregunta descomunal, pero me gusta mostrar mis balbuceos en esa respuesta por si pueden ayudar a alguien, si acaso, a encontrar algo un poco más allá y un poco más allá. Insisto, es una pregunta cuya respuesta requiere mucho trabajo de mucha gente. Pero si yo puedo ayudar con algo en este libro, bueno, estaré contento. Martín, te mandamos un abrazo grande, siempre un gustazo, de verdad que siempre un gustazo. Además lo que uno aprende, ¿viste? Cuando vos explicás tu novela, que yo decía, no entiendo la lógica, vos me explicás la lógica de eso y tiene que ver con, no sé, la historia de la literatura y de las... que en algún lugar pensaba, tiene que ver también con la historia de la pintura. Cuando uno ve la historia de la pintura, como uno dice, bueno, ¿me mostrás qué me querés mostrar? No, te muestro lo que se me canta las pelotas y vos interpretás lo que vos quieras y se descompone y ya la figura no es la figura y el color es otra cosa. Y bueno, eso aplicado, y yo me quedo pensando, bueno, nada, siempre, de verdad siempre un gustazo, un gusto enorme, gracias. Abrazo enorme, Martín, muchas gracias. Igualmente, muchachos, abrazos para los dos. Gracias. Hasta cualquier momento. Martín Caparrós, la excusa era hablar un poco de Bue, su último libro. Pero qué interesante. Tiene 3 o 4 más por ahí. No, pero venía diciéndote, lo estoy leyendo y me cuesta entrarle porque Sí. es una cosa muy Es fragmentaria, pero tiene sentido porque es una ciudad. Entonces, ¿cómo contás una ciudad? Si no es con mucha gente, con muchos de sus habitantes. No sé, pero yo digo, hace muchísimos años lo hemos editado, Martín. Sí, y claro. tenemos esta pelea, Sí, la pelea de alguien que está buscando algo distinto y la pelea de un burócrata como yo, que decía, contá algo que se entienda rápido. No rompa la pelota, la gente no tiene tanto tiempo, anda directo. No voy directo, yo voy por donde se va y la gente lo va a entender. Y bueno, qué sé yo. Martín Caparrós es nuestro Balzac, dice Daniel Gebel en El País. Nadie como él ha hecho tanto ni ha llegado tan lejos, tan cerca de lo que quiso ser. Me parece que es una buena definición de Caparrós. Cuando uno pregunta, si alguien pregunta, si los oyentes que nos escuchan tanto y que son tan cariñosos en general, ¿qué es esta radio? Vos agarrás y decís, bueno, toda la cobertura de qué hicimos hoy va a seguir lo que pasó en las elecciones norteamericanas. Después está Eduardo Fidanza, que con su punto de vista Muy viene bueno. y da su visión. Después viene Martín Caparrós y da su visión. Bueno, cada medio tiene su característica, no hay mejores y peores, pero esto caracteriza lo que nosotros hacemos. No, además poder parar y hablar media hora con alguien, Y es porque ideas. nos parece interesante escucharlo, Claro. Y uno puede coincidir en más o en menos, pero bueno, es la apuesta que estamos haciendo. Bueno, amigo, Me good voy. show. Chao. 89.9